Buenos días, ya vemos varios conectados. Justo estamos en la misma oficina y creo que se estaba escuchando eco. Ya, si quieres, Caro, ponme como esto, perfecto. Bueno, estamos listos para iniciar nuestro webinar sobre seguridad y salud en el trabajo. Les habla Liliana Maya, soy directora de la unidad de talento TI. Hacemos este webinar porque nos lo pidieron varias empresas, creo que estamos viendo un tema crítico en sus áreas de recursos humanos, así que pasamos a una experta en el tema, y Carolina, bienvenida, y voy a dejar que seas tú la que se va a poner un micrófono de silencio. La mecánica es Carolina arranca ya y al final vamos leyendo sus preguntas. Ustedes pueden ir haciéndolas en el espacio de preguntas. Sí, todas las escuchaban chévere porque teníamos estamos en la misma oficina con los dos computadores aquí. Pero ya silencié mi computador y queda abierto de Carolina. Bienvenida, Carolina. Ahí ya. Buenos días. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Buenos días. Tal cual como lo dice Liliana, la idea hoy en día es hablar un poco sobre la seguridad y salud en el trabajo conforme a la legislación vigente. Vamos a tocar digamos que tres resoluciones, 2 resoluciones y un decreto que son las que hoy en día rigen el tema de seguridad y salud en el trabajo. Inicialmente me presento, mi nombre es Carolina García, como ya lo habían dicho, soy administradora de salud ocupacional de la Universidad Minuto de Dios. Tengo adicional 2 titulaciones como tecnóloga en salud ocupacional y tecnóloga en seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente del SENA. Y a lo largo de mi carrera pues he venido desarrollando todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Llevo más de 8 o 9 años trabajando en estos temas. He venido adicionando a mi formación certificaciones con OSAS, con las ISO, con RUC, y hoy en día estoy haciendo pues todo el tema de apoyo en seguridad y salud con CenturyLink o Level 3 anteriormente. Actualmente también adelanto una especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Libre, y de alguna manera he desempeñado diferentes roles que me han permitido conocer más todos los temas de seguridad y salud desde diferentes aristas y digamos que en diferentes roles. Para iniciar, pues quiero como hablar sobre las ventajas de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente, lo más importante acá es identificar y controlar cualquier riesgo relacionado a la salud y seguridad. Es decir, si nosotros identificamos todas las falencias que tenemos al interior de la organización, pues muy seguramente vamos a entrar a atacar y esas se van a convertir en nuestras oportunidades de mejora, y más adelante van a ser pues lo que nos va a reconocer y nos va a dar un plus adicional y diferencial en las demás organizaciones. Mejorar el desempeño de los trabajadores al brindarles un puesto de trabajo adecuado y hacerlos partícipes en los cambios. Básicamente esto es lo que nos habla de sobre aumentar satisfacción. Si estamos teniendo en cuenta la participación de todos nuestros colaboradores, pues muy seguramente el nivel de satisfacción va a estar aumentando, vamos a tener más reportes de condiciones y actos inseguros, vamos a tener más reportes sobre accidentes, sobre enfermedades, que es lo que hoy en día tenemos que atacar. Reducir índices de accidentalidad y ausentismo. Si bien los costos son asumidos por las ARLs o las EPS, la empresa tiene unos tiempos muertos, que es lo que carga, por llamarlo así, sobre costos, reprocesos, reemplazos, y pues obviamente si nosotros implementamos todo el sistema, esto se va a empezar a disminuir. Garantizar la sostenibilidad en el mercado por requerimientos comerciales. Hoy en día muchas empresas lo que hacen es validar su sistema de gestión para conocer qué tan maduro y qué tan comprometido se encuentra usted con el área de recursos humanos, por llamarlo así. Para quienes quieren trabajar con el sector petrolero o con el Cerrejón o bueno, algunos sectores un poco más especiales, ellos piden algo que llaman evaluación RUC.
que está a cargo del Consejo Colombiano de Seguridad, y lo que hacen es evaluar desde la implementación, planificación, el hacer, el verificar del sistema de gestión. Cuando ustedes como empresa llegan a un 90% de cumplimiento, quiere decir que es una empresa garante de todo el tema de seguridad y salud y que son confiables para poder contratar con ustedes. Entonces, hoy en día, si vemos, varias empresas están entregando digamos, mejor, haciendo la evaluación por parte del Consejo Colombiano, y en algunos casos ya están pidiendo las evaluaciones que se entregan por parte de las ARLs y del Ministerio de Trabajo. Mayor competitividad para aseguramiento de procesos. Esto de alguna manera, si ustedes tienen un sistema de gestión implementado, es facilito que puedan entrar al mercado teniendo en cuenta pues los reconocimientos, teniendo en cuenta las certificaciones que se emiten por los entes certificadores. Adicional, como lo mencioné hace un momento, el Ministerio de Trabajo ya está fomentando la certificación que ellos tienen, y esto pues de alguna manera les abre más opciones para poder participar en procesos de licitación. También les permite conseguir una mano de obra más competente y saludable. Pues básicamente con esto lo que nosotros buscamos es mostrarles a ustedes como empresa que si ustedes empiezan con el proceso de implementación, o si es que ya lo tienen implementado, hacer como mejoras del proceso, pues su personal va a estar mucho más competente, va a estar mucho más seguro, va a ser personal que de alguna manera va a estar mucho más consciente y va a estar más arraigado a la empresa. Digamos que uno de los grandes dolores de cabeza en las empresas de tecnología es la gran rotación que se vive al interior de las organizaciones, pero si empezamos a fomentar un ambiente de trabajo seguro, un clima laboral agradable, muy seguramente la aplicación de la batería de riesgo psicosocial también va a tener unos resultados muy positivos. Entonces, todo esto va a permitir que el trabajador se amañe o se enamore más de las empresas. En cuanto al tema de reglamentación, pues digamos que nosotros dentro de Latinoamérica somos uno de los países que más ricos estamos en reglamentación en seguridad y salud en el trabajo, o anteriormente llamado salud ocupacional, y en los últimos años han habido unos cambios bien importantes. Tenemos legislación desde 1904, se empezó a hablar del tema de la seguridad social, y esto a cargo del militar, periodista y diplomático Rafael Uribe. Él fue quien inició el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Básicamente, desde la ley 10 empezó a hablarse de enfermedades profesionales, temas de contrataciones, vacaciones, y ya de ahí para adelante se vinieron reglamentando un poco más todo lo que tiene que ver en cuanto a accidentes de trabajo. Para no venirnos y no, digamos que quedarnos en la parte de la historia, vamos a hablar lo que hoy rige seguridad y salud, que es el decreto 1072. Este tiene hoy en día 3 libros. Entre los 3 libros vamos a hablar solo del capítulo 6, que es lo que nos compete, es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Y en el artículo 2.2.4.6.37 se define como a quién está dirigido el tema de seguridad y salud en el trabajo. Textualmente, pues a todos los empleadores públicos y privados, contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como empresas de servicios temporales, deberán sustituir programas de salud ocupacional por el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Como ustedes saben, el decreto salió en 2015, ha tenido varias prórrogas. Dentro de esas ha sido por las brechas que deja el decreto. En algún momento lo que se ha evidenciado es que se tienen unos requisitos, son más o menos 62 requisitos que se tienen que cumplir o que tenían que cumplir todos los empleadores, independiente de la cantidad de trabajadores, independiente de las organizaciones. Es decir, si usted tenía 10 trabajadores y su nivel de riesgo estaba en 2 o en 3, usted igual le aplicaba el decreto
en su totalidad. Hoy en día ya hubo una modificación que la vamos a ver un poquito más adelante, pero dentro de este decreto sí es importante que tengan en cuenta que se definen unas funciones y unas responsabilidades. El decreto también les da a conocer quiénes, bajo qué modalidades van a ser el tema de la implementación, quiénes son los que van a estar a cargo de implementar. Se habla que para empresas que tienen un riesgo mínimo, 1, 2 o 3, pueden contratar un tecnólogo que se haga cargo de la tarea. Quienes tienen un riesgo más alto y también dependiendo de la cantidad de trabajadores, van a tener que contratar un profesional o un especialista, según, digamos, que el número de empleadores y el nivel de riesgo. Todo esto ustedes lo validan con su ARL. En esto es importante que tengan en cuenta el apoyo que les brinda la ARL. Muchas veces por temas de reinversión, como ellos lo llaman, que la empresa es pequeña, que de pronto no tenemos un número significativo en el monto para reinvertir en temas de seguridad y salud en el trabajo, entonces nos dejan solitos implementando el decreto. Pero la ley es clara, la ley 1562 del 2012 les da las obligaciones a las ARLs y dentro de ellas es asesorar a las empresas indiferente del nivel de riesgo y número de trabajadores. Entonces sí es importante que lo tengan en cuenta, es súper valiosa las ARLs en el momento de implementar el sistema de gestión y son básicamente como quienes nos dan varios lineamientos en cuanto a temas documentales, en cuanto a temas de evaluación, en cuanto a temas normativos. Ellas son como siempre las que nos están dando un direccionamiento mucho más amplio. Entonces, apoyos en sus ARLs, esto es, digamos que es muy importante. Como les venía diciendo, dentro del decreto se definen funciones y responsabilidades, les va a hablar de una serie de requisitos, les va a hablar de la documentación legal y lo que en su momento bajo una auditoría les van a pedir, que viene siendo política, que debe estar firmada, fechada por el representante legal, reglamento interno de trabajo, y pues una serie de documentos, matrices de peligros, matriz de requisitos legales, evaluaciones médicas ocupacionales, profesiograma, y todo esto va a estar documentado. Es decir, si ustedes van a estar haciendo una serie de exámenes médicos, deben estar documentadas dentro de un procedimiento y a su vez sustentadas en un profesiograma. El profesiograma debe estar firmado por un médico especialista en salud ocupacional. Entonces, sí son, digamos que la norma nos define ciertos perfiles para ciertas tareas dentro del sistema de gestión. Es importante que tengan en cuenta que van a haber unos documentos que sí o sí tienen que estar firmados por el representante legal, porque esos son los documentos bajo los que se van a hacer los procesos de auditorías. Entonces, como les decía, deben estar firmados, fechados, publicados y todos los trabajadores, indiferente de su forma de contratación y de los sitios donde estén prestando el servicio, deben conocerlos. También les van a pedir indicadores. En los indicadores, pues anteriormente se manejaban más o menos unos 10 o 12 indicadores. Hoy en día la norma es clarísima y les pide indicadores frente a accidentalidad, que son tasa de accidentalidad, ausentismo, enfermedades laborales. El otro es tasa de mortalidad. Entonces sí deben tener más o menos, digamos que si el sistema de gestión es nuevo, ustedes deben iniciar con la medición y a su vez empezar a registrar todos los datos. Se tiene en cuenta un año de evaluación para poder que su sistema esté certificado. Medidas de prevención y control, todo lo que ustedes tengan documentado frente a matrices de peligros y riesgos. Atención y respuesta ante emergencias, planes de emergencias, brigadas de emergencias, equipos que ustedes suministran a sus trabajadores, procesos de capacitación, procesos de participación en los simulacros que se planean con el distrito, el proceso de gestión del cambio, control de contratistas y rendición de cuentas. Pues son varios requisitos más, pero voy a hacer un poquito énfasis en control de contratistas. La norma dice que a su vez ustedes deben definir una serie de requisitos para poder contratar con una persona, bien sea un servicio o un producto.
Entonces, ustedes deben hacer todo el proceso de evaluar quiénes son sus contratistas o sus proveedores críticos y a su vez empezar a identificar en qué los puede impactar, cuál es el peor riesgo que pueden sufrir a causa del servicio o el producto que ellos les están prestando y establecer medidas de acción. A su vez, definir periodos para hacer todo el proceso de evaluación. Es decir, si usted, no sé, planeó evaluar a sus contratistas de servicio de transporte, por llamarlo así, de manera anual, pues tienen que estar haciendo todo el proceso de evaluación de forma periódica. En los casos en los que tal vez ustedes colocan un mínimo y el contratista no lo cumple, deben hacer reevaluaciones y establecer planes de acción que deben ejecutar junto con su contratista. En la rendición de cuentas es claro que definan funciones, responsabilidades dentro de los manuales de perfil. Casi siempre en las empresas cuando se hacen procesos de auditorías, lo que nosotros sí evidenciamos es que no hay una rendición de cuentas claras. Entonces, vamos a buscar, no sé, rendición de cuentas de la recepcionista, pero entonces lo que justifican hoy en día las empresas es que como no son una parte operativa o que genera un riesgo muy alto, entonces no están midiendo o no les están, digamos, sí, midiendo el impacto que ella tiene dentro del sistema de gestión. La norma le dice a cada empresa que usted debe incluir a todos sus empleados y a sus contratistas. Entonces sí es importante que definan cuáles son las funciones que va a desempeñar tanto en el cargo como en el sistema de gestión. Entonces, no sé, suministrar información clara y veraz de su estado de salud, reportar incapacidades, ya como ustedes lo tengan definido, como lo quieran plantear, pero sí es súper claro que definan todas estas responsabilidades dentro del manual y a su vez que eso sea el punto para poder hacer una evaluación. Ustedes definen si es semestral, si es anual, pero sí tiene que haber una evaluación y tienen que igual definirse planes de mejora para los casos donde no se cumplan con los mínimos establecidos. La implementación y mantenimiento del decreto pues está todo basado dentro de un ciclo que llamamos el PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Básicamente este es, pues como lo digo, cíclico. Ustedes en el momento de la planeación deben hacer partícipe a todos sus trabajadores. Por lo general, la planificación en los primeros pasos siempre va a estar la gerencia general, siempre va a estar, pues digamos que seguridad y salud en el trabajo, muchas veces va a estar talento humano, muchas veces el área de operaciones, algunas veces va a estar incluida también el área comercial. Entonces sí es importante que desde el inicio ustedes empiecen a tomar toda la población objeto para cada una de las fases y los empiecen a incluir. Esto con el fin de demostrar que para el empleador es importante el sistema de gestión y pues obviamente que no está a cargo de una sola persona, sino que todos están siendo partícipes. Del decreto 1072 sale algo que es la resolución 1111, esta fue emitida en el año 2017 y es la que nos define los estándares mínimos. Acá pues voy a mostrarles un ejemplo rápido de lo que es la resolución. Ustedes ya encuentran esta misma guía, la encuentran dentro de la misma resolución y son los parámetros bajo los cuales se le van a medir en un proceso de auditoría. ¿Estás cambiando las diapositivas? Sí, ¿no cambia? Sí, decía que me parece que se quedó bien. ¿Se quedó pegada? Ah, sí, ahí estamos. No, sí, yo lo estoy viendo. Ahora, ok. Ah, que ya cambió, que ya cambió. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Entonces, como les venía diciendo, esto es un anexo técnico de la resolución 1111. Toda la información que les estoy presentando está en la misma resolución, solo que pues ya plasmada en un Excel, pero es la misma información. Hay una pregunta, que si quieres la abordamos ya. Dice, Wilson dice, pero la 1111 fue derogada por la 0312. No, es un complemento. Para quienes tal vez tienen la duda,
la resolución 1111 no ha sido derogada. Lo que se hizo con la 0312 fue un complemento y definir criterios para empresarios que tengan un mínimo de trabajadores o que tengan un nivel de riesgo diferente. Como les decía hace un inicio, la resolución 1111 estaba o era pues enfocada a todas las personas indiferente de número de trabajadores y nivel de riesgo. Hoy en día el complemento de la 0312 habla solo para empresas que tienen 10 trabajadores o menos, que son de sectores agrícolas, que son con un nivel de riesgo diferente. Entonces, pues es un complemento. Esta vendría siendo la resolución, digamos que la guía bajo los estándares definidos. Y básicamente acá pues les entrega pues ya todo el marco legal, les define cuáles son los criterios de evaluación y los modos de verificación. En esto es importante que ustedes tengan en cuenta que los modos de verificación, pues si en algún momento pueden variar de acuerdo con la naturaleza de la organización, de acuerdo con el nivel de riesgo y de acuerdo con la cantidad de empleados. Es decir, no es lo mismo validar la seguridad social de una empresa que tenga 10 trabajadores a una empresa que tenga 1000 trabajadores. Entonces, ahí es donde las pruebas van a cambiar, es donde las muestras, por llamarlo así, van a ser diferentes. Entonces, acá les define, es súper clara, les dice básicamente si tienen recursos financieros, humanos, técnicos o tecnológicos, si ustedes cuentan con una política, si esta ha sido firmada, si esta ha sido divulgada, si todos los trabajadores la conocen, si tienen vinculación al Sistema General de Riesgos Laborales, si guardan los soportes, si los aportes están siendo de acuerdo con el nivel de riesgo, tanto de la empresa como a veces nivel de riesgo de sitio de trabajo, si cuentan con un número de trabajadores asignados a COPAS, asignados al comité de convivencia, si tienen brigadas de emergencia, si se entregan utensilios o herramientas para atender alguna emergencia, si el vigía de seguridad y salud en el trabajo ha sido capacitado, si la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo cuenta con el curso de las 50 horas. Acá deben tener en cuenta que el curso se debe renovar cada 2 años, entonces esto es algo que por lo general las empresas lo vienen apoyando o adelantando con las ARLs, entonces sí es para que como que lo estén revisando. En algún momento se dio un debate porque hay, no recuerdo qué norma es, si les pido me excusen, pero existe una norma donde dice quiénes son los que deben tomar el curso de las 50 horas, incluye a COPAS, incluye a comité de convivencia, brigadas de emergencia, pero pues no los hace de alguna manera obligatorios. Entonces, para la luz del decreto, que es lo que estamos hablando ahorita, es obligatorio que el responsable de seguridad y salud en el trabajo tenga la formación y a su vez cumpla con el curso de las 50 horas. Deben definir un programa de capacitación anual. Aquí es importante que definan el tipo de capacitación, a quién va dirigido, cuál es el objetivo, qué recursos se van a tener en cuenta, si va a ser dictada con personal interno o con externo, si va a ser contratada por qué tipo de profesional. Es decir, si ustedes van a dar una capacitación sobre, no sé, prevención de la acoso laboral, entonces, como que a quién va dirigida y qué buscan con esas capacitaciones. Adicional, pues como les decía, definir recursos, definir unas fechas, tener todo el soporte, porque pues todo esto es material para la auditoría, entonces tener fechas, si fueron reprogramadas, el justificar el por qué la reprogramación. Digamos que durante los procesos de evaluación o lo que nosotros hemos evidenciado en los procesos de auditoría, siempre se van a pedir las justificaciones de por qué no se hicieron las capacitaciones en los momentos que estaban planeados y a su vez medir cuál fue el impacto que eso generó. Es decir, si estamos, por ejemplo, haciendo un cambio en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo,
si ustedes tenían programada la capacitación, un ejemplo, para enero, estamos en mayo y no la han dictado, conocer cuál es la gravedad de esa falta de gestión, porque pues se llega a presentar un accidente y no vamos a tener un equipo capacitado y certificado para poder evaluar las condiciones y atacar como la causa raíz. Entonces sí es importante que validen todo el tema de formación y que a su vez puedan pues definir los recursos. A ver. Bueno, digamos que, como les decía hace un momento, son más de 60 ítems, entonces pues no nos vamos a detener a revisar uno por uno. Lo que quiero es darles a conocer cómo el sistema de gestión, esto es lo que deben marcar, estos son los requisitos que ustedes deben tener para poder cumplir su sistema de gestión. Adicional, no lo mencioné ahorita, pero para el RUC, para quienes estén interesados en de pronto adelantar o estén adelantando o tengan el RUC, ellos validan hoy en día mucho el tema de responsabilidad social empresarial, a su vez validan mucho como darle la cobertura que ustedes les están dando a las familias de los empleados, entonces esto los lleva a un nivel de excelencia. Si ustedes están incluyendo comunidades vecinas, están incluyendo las familias de los empleados, están teniendo en cuenta el impacto social que están generando y el impacto ambiental. Esto obviamente presentando pues buenas prácticas, esto les va a dar un nivel de excelencia dentro de las evaluaciones. Entonces pues aquí esta tabla de valores, básicamente lo que esto nos dice es o les permite a ustedes identificar en dónde, cuál es el grado de cumplimiento que ustedes tienen frente al sistema de gestión. La norma nos dice que ustedes deben hacer un proceso de autoevaluación. Entonces, para quienes tal vez ya lo han hecho, la autoevaluación es como el punto de partida. Cada vez que ustedes hacen su autoevaluación de manera pues consciente y muy responsable con la información real de lo que hay al interior de sus organizaciones, se pueden dar cuenta en qué están fallando, se pueden establecer las acciones de mejora o las acciones correctivas, como lo quieran llamar, pero pues es esta evaluación el punto de partida. Ya después, cuando ustedes, digamos que ya tengan todo el sistema implementado, esta va a ser la misma evaluación que le van a venir a aplicar los entes reglamentarios. ¿Quieres que veamos resolver algunas dudas que van surgiendo? Sí. Listo, entonces, hay una pregunta que dice que en la resolución, Sandra Patricia dice, en la resolución 0312 de 2019 dice claramente, artículo 37, vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la resolución 1111 de 2017 proferida por este ministerio. Pero no es pregunta, o sea, no. Es comentario lo que dice Sandra Patricia. Luego dice, Juan dice, ¿sabes si esta herramienta en Excel la conseguimos con las ARL o se debe construir o no la pueden compartir? Pues si quieres yo se las puedo compartir, igual las ARLs también tienen ya toda esta herramienta, hay algunas que las tienen montadas en unas plataformas, entonces es mucho más fácil, pero si quieren yo se las puedo compartir igual. Listo, entonces ahí, Carolina resumía. Ahí Wilson dice, resolución, vuelve como a lo mismo, resolución 0312, artículo 37, vigencia y derogatorias, la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga a la resolución 111. O sea, ¿eso es lo que estás diciendo? ¿Sí? Sí, pues... O ellos sienten que hay una confusión en el tema. Tal vez, pero pues bueno, tendríamos que validarlo. De igual manera, pues en los cambios, hablando de lo que de los 60 ítems que menciona la 1111, no han habido cambios, vienen siendo los mismos, solo que se definen un mínimo para otro tipo de empresas. Ejemplo, pues en esta diapositiva ya lo podemos ver, empresas que tienen un nivel de riesgo de 1, 2 o 3 y que cuentan con 10 trabajadores o menos, deben aplicar solo 7 criterios de los que estábamos mencionando ahorita, que son los 60, ya solo les aplican 7. ¿Esto por qué? Porque pues hubo varias quejas o inconformidades, por llamarlo así, al sistema de seguridad y salud, básicamente o en cabeza del ministerio, porque muchas empresas
pequeñas, pues no les daba como para poder implementar un sistema de gestión con 60 ítems, que a su vez es una inversión, pues digamos que un poco importante dentro de las organizaciones que son pequeñas. Pero lo que le hace la resolución 0312 sí es como clasificar sí, clasificar, llamémoslo así, empresas de diferentes aportes, por llamarlo así, niveles de riesgo y número de trabajadores. Entonces, empresas con más de 11 a 50 trabajadores y unidades de producción agropecuaria deben estar o con riesgos 1, 2 o 3, deben cumplir 21 criterios de los que acabamos de ver ahorita, pero la norma viene siendo la misma. Algo que me parece importante hablarles es sobre el tema de teletrabajo. Pues digamos que existen diferentes normas que los mencionan, sin embargo no hay una clara sobre el tema de teletrabajo. Quiere decir que no hay algo que le diga a usted, estos son los requisitos y esto es lo que usted debe implementar cuando quiere contratar bajo esta modalidad. Dentro del decreto, pues se menciona en el artículo 2.2.1.5.2, digamos que todos conocemos bien la modalidad de teletrabajo. Entonces, básicamente lo que nos dicen es... Ay, no me puedo mover esto. Ah, ya. Que no puedo moverla, no puedo ver bien. Sí, ya. Básicamente es... pues una relación laboral dependiente que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte tecnologías de información y comunicación para el contacto entre el trabajador y el empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. También nos menciona en el decreto que se debe definir todas las condiciones dentro del reglamento interno de trabajo. Es decir, si ustedes tienen personal bajo esta modalidad de trabajo, valga la redundancia, deben definir todos los requisitos, todas las condiciones, todas las responsabilidades y obligaciones en su reglamento interno de trabajo. Dice que deben también diligenciar un formulario de afiliación de acuerdo con la resolución 3310 del 2018 y allí deben definir qué actividades va a ejecutar el teletrabajador, el lugar en el que se van a desarrollar las actividades, las clases de riesgo de acuerdo con la labor ejecutada, clase de riesgo correspondiente a la empresa y al centro de trabajo, especificación de horario. Entonces, todo esto debe estar diligenciado dentro del formato. A su vez, deben hacer todo un proceso de acompañamiento y capacitación al teletrabajador, formándolo en el reporte de actos y condiciones. Ustedes deben hacer visitas periódicas al sitio de trabajo para identificar actos y condiciones y a su vez que todas estas recomendaciones sean implementadas. Es decir, si yo tengo una persona a mi cargo que trabaja desde su casa, debo ir a hacer inspección de su sitio de trabajo, identificar cuáles son las oportunidades de mejora, cuáles son los riesgos a los que se está exponiendo o las condiciones inseguras, notificar todo esto por medio escrito y a su vez pedirle al trabajador que corrija las condiciones, teniendo en cuenta pues el lugar del sitio de trabajo. Hay una pregunta, te la hago. Dime. Juan Cortés dice, ¿hay diferencia entre teletrabajo y home office? ¿Y cómo se maneja desde la perspectiva de seguridad en el trabajo? No, pues, sí, pues básicamente vendría siendo igual. Digamos que desde lo que enmarca seguridad y salud en el trabajo, deben siempre hacer un acompañamiento al trabajador indiferente del lugar de trabajo, es decir, indiferente de si es en la oficina, ustedes deben estar haciendo acompañamiento, deben hacer cumplir las mismas condiciones, ustedes deben entregar herramientas. Hay una parte de la resolución que les mencioné hace un momento
que dice que se deben definir las responsabilidades en cuanto a custodia de elementos de trabajo y fijar el procedimiento de entrega por parte del trabajador al finalizar la modalidad de teletrabajo. Entonces, esto aplica para las dos que menciona Juan. Casi que de alguna manera no se encuentra ninguna diferencia, porque indiferente ustedes deben estar siempre acompañando a su teletrabajador. Hay una parte en el artículo 6 de la ley 1221 que dice que los empleadores deberán promover, garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía, desplazamientos ordenados por él, y que sean necesarios para desempeñar sus funciones, poner a disposición la instrumentación y materia prima necesaria para realizar sus labores. Esto teniendo en cuenta que partimos de que ustedes tienen una persona contratada para un servicio que va a beneficiar a la empresa. Por lo tanto, se deben suministrar todas las herramientas, todos los servicios. Si ustedes necesitan que el teletrabajador esté 2 o 3 días en la oficina, por llamarlo así, deben suministrarle también el transporte, deben dejar clarísimo en el horario cuáles van a ser las fechas, perdón, las horas y los días hábiles, y a su vez en qué momento se van a contar como horas extras. Esto para el caso en que se llegue a presentar un accidente de trabajo, entonces hacer el reporte y no, digamos que iniciar con el proceso de objeción ante las ARLs. Entonces sí es importante que todo lo dejen súper claro en el reglamento. Dice Débora que, pero el teletrabajo debe estar contemplado en la parte de contratistas. No, explícanos mejor esa pregunta, que no la entendemos. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el tema de teletrabajo, recuerden que tenemos el 5 de septiembre un taller en Bogotá con Mintic, donde les aclarará estas dudas, y en Cali ya lo tenemos el 15 de agosto. Entonces, porfa, ya Medellín ya fue la semana pasada, fue el viernes, y para el resto de las ciudades del país vamos a coordinar nuevas fechas. Pero primero necesito que pues se den el de Bogotá y el de Cali, que tengamos una asistencia importante. Adicionalmente, recuerden que también tenemos el 14 de agosto, tenemos un webinar de casos de éxito. Entonces, estos temas yo creo que los podemos explorar como en profundidad con Mintic. Aunque bueno, acá Julián dice, ¿quién debería hacer esa visita? ¿Alguien de gestión humana o un perfil especializado? No, para las visitas en cuanto a los puestos de trabajo, la idea es ustedes apóyense con las ARLs. Es importante, digamos, que esté el encargado de seguridad y salud en el trabajo y que haya alguien de la ARL. Esto con el fin de evaluar las condiciones ergonómicas del sitio de trabajo. Ustedes deben definir unas listas o un checklist para conocer los peligros y riesgos, a su vez, pues identificar cuáles son las posibles patologías que puede desarrollar nuestro trabajador y emitir todas las recomendaciones. También es importante que tengan en cuenta que el teletrabajador indiferente, pues de que esté en un sitio diferente pues a la oficina, deben aplicar también esquemas de mediciones ocupacionales. Entonces, ustedes deben conocer la condición física, biológica y de salud de su trabajador, y en los procesos de visitas o en los procesos de inspección, validar que las recomendaciones que tal vez se hayan emitido en las evaluaciones ocupacionales se estén cumpliendo. Es decir, si nuestro trabajador va a estar todo el tiempo que sentado o estar en el computador, pues ustedes deben hacer todo el proceso de evaluaciones para que la labor que está ejecutando no le vaya a generar ninguna patología, y si ya viene con alguna recomendación, pues no la vaya a empeorar. Entonces, por eso digo que no cambian mucho o no cambia si es teletrabajador o si es home office. Gracias. Hay otra pregunta de Valentina, dice, si el tipo de contrato es prestación de servicios y el trabajo se da bajo modalidad de teletrabajo, ¿quién debe suministrar las herramientas y equipos? Si es contrato por prestación de servicios. Pues eso lo deben dejar claro en el reglamento interno de trabajo. Ahí sí es importante que la empresa defina si va a ser en este caso el contratista o el prestador de servicios, o si va a ser la empresa quien va a suministrar los elementos.
pero si ustedes como empresa van a suministrar elementos, pues obviamente tiene que haber una custodia, tiene que haber como unas cláusulas y unas condiciones especiales. Por eso los reglamentos de trabajo no pueden ser generales. A veces nosotros como que incurrimos en gastos contratando un abogado para que nos diseñe un reglamento de trabajo, pero pues si ustedes se dan cuenta, esto es bajar de internet, hacer una copia, unos ajustes y ya. Es importante que para quienes tienen esta modalidad de trabajo, definan sí unas cláusulas especiales, definan un reglamento de trabajo mucho más específico. Entonces, la recomendación de mi parte es definen, es indiferente quién lo puede asumir. Sí hay una parte de la norma en la que te dice que si el empleador como tal no puede suministrar los elementos, entonces los va a suministrar o los va, sí, a suministrar el empleado, pero eso es bajo una condición especial y es cuando de pronto la persona o el empleador no está económicamente bien, por llamarlo así, o no tiene la suficiente solvencia económica para poder hacer el suministro de los elementos, pero siempre y cuando lleguen a un acuerdo con el empleado. Entonces sí es importante que en el reglamento de trabajo ustedes dejen todas esas condiciones especiales para que después no vayan a tener ningún inconveniente. Pero sí las herramientas en este caso o en esta modalidad de contrato, sí digamos que las definen ustedes directamente como empresa. No sé si hay otra pregunta. Entonces, pues vamos a hablar sobre unas recomendaciones especiales que tenemos para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como les dije hace un momento, el punto de partida siempre va a ser la autoevaluación. Digamos que tomando la resolución 0312, entonces revisen cuáles son los ítems que aplican a ustedes como empresa. A su vez deben hacer toda una matriz de requisitos legales. La matriz es lo que les va a dar el direccionamiento y les va a especificar pues cuáles son los, ¿cómo llamarlo?, los requisitos legales a los que ustedes están obligados, indiferente pues del decreto de 72, hay unos requisitos especiales por sector económico, entonces sí es importante que tengan su matriz de requisitos legales en lo que sea posible y a medida pues que el tiempo y los recursos se los dé, busquen a un especialista, puede ser abogado laboral, que les haga la evaluación de esa matriz de requisitos legales. La periodicidad la definen ustedes dicen si es cada 6 meses, cada año, pero esto es un punto importante dentro de las evaluaciones o dentro de los procesos de auditoría indiferentes, si es ministerio, si es cliente, si es un proveedor, siempre la matriz de requisitos legales va a tener un porcentaje importante y de hecho, acá como cuña es donde siempre se encuentran oportunidades de mejora o acciones correctivas. O hay algunos casos que son muy repetidos donde se dan no conformidades mayores. Y para quienes tienen un sistema de gestión ya certificado, saben que una no conformidad mayor pues representa un reproceso bien interesante al interior de la organización. Entonces, conozcan su matriz de requisitos legales, comuníquenla cada vez que vaya a haber un cambio, ustedes deben estar haciendo gestión del cambio y a su vez estar comunicando todos estos cambios al interior de la organización, validando cuál es el impacto que van a tener con la aplicación del nuevo requisito. Especificar y comunicar las condiciones en las cuales se van a desarrollar el teletrabajo, pues ya lo hablamos. Elaborar matrices de peligros donde se incluya el personal contratista. Acá la norma también es clara, le dice que usted debe incluir a todo el personal que preste algún tipo de servicio para ustedes, entonces prestación de servicios, contratistas, visitantes, clientes, proveedores, todas estas personas si están frecuentemente en sus instalaciones deben incluirlas en la matriz de peligros y riesgos. A su vez, todos
planes de acción o medidas de control o de prevención, como lo tengan definido, deben estarse ejecutando en periodos no muy largos, porque pues la norma les va a estar haciendo procesos de evaluaciones. ¿No estamos en la misma? Sí, no, sí, estamos en la misma, es que dicen que está pausado, pero yo creo que puede ser internet. Sí. Entonces, pues sí es importante que ustedes dentro de la documentación tengan en cuenta las matrices de peligros, que a su vez puedan comunicarlas. Porque insisto tanto en la comunicación? Porque en los procesos de auditoría, recuerden que siempre van a haber entrevistas con el personal. Entonces, puede que en el proceso documental ustedes tengan todo en un cumplimiento en un 90-100%, pero en los procesos de entrevista es donde más se caen como las evaluaciones o los porcentajes. Entonces, sí es importante que hagan como todo un proceso de comunicación con sus trabajadores. Por lo general, o lo que hago siempre por regla es, cada vez que se genera un cambio o cada vez que hay algo que impacta mi sistema de gestión, lo vamos comunicando, obviamente teniendo en cuenta como el proceso de comunicación, qué se comunica, quién, cómo, cuándo y para qué. Entonces sí es importante que lo tengan como muy presente. Evaluaciones periódicas y sistemáticas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como les decía hace un momento, una vez ustedes hacen su autoevaluación, tienen un tiempo prudencial para establecer las medidas de corrección. Y pues claramente esto les va a generar todo un plan de acción. Ustedes tienen un tiempo para que puedan implementar, ejecutar y evaluar, y a su vez ya estar como que preparados para una evaluación por parte de un tercero. En la mayoría de casos hoy en día las ARLs están apoyando todo el proceso de evaluación. Entonces, si usted hoy en día de pronto no tiene la certeza en qué porcentaje de cumplimiento se encuentra su sistema de gestión, pues tenga en cuenta que las ARLs son un apoyo fundamental. Ustedes pueden perfectamente hacerlo a conciencia, contratar con ARL o cuadrar con ARL y ya después presentarse ante un sistema certificador, que digo, Bureau Veritas, SGS, pues el que más les convenga a ustedes, y a su vez pues presentarse ante el ministerio. Comprobar el compromiso de la gerencia. Esto es parte fundamental dentro del sistema de gestión. El compromiso de la gerencia se evalúa desde la documentación de políticas hasta la revisión por la dirección. Si ustedes se dan cuenta, esto viene siendo todo un proceso transversal. Entonces, en la definición de la política, los objetivos, las matrices, vamos a decir qué es lo que queremos, quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a desarrollar. En la revisión por la dirección, pues claramente ustedes deben entregar un informe al gerente o al área, digamos que esté como representante del sistema de gestión, y él debe emitir unas recomendaciones. Todas estas recomendaciones son las que les van a mostrar a ustedes ante el proceso de auditoría el compromiso que tiene su gerente y el compromiso que tiene la empresa con el sistema de gestión. Acá pues digamos que es muy, muy importante que la gerencia general no solo esté en la parte de asignación de recursos, acuérdense que para él también debe haber una matriz o mejor, un perfil de funciones y responsabilidades, y para él tiene que ser un perfil especial. Entonces, el mismo decreto les define como cuáles son las responsabilidades que se van a evaluar dentro de esas asignación de recursos, dentro de esas el nombramiento de un responsable en seguridad y salud. También les va a evaluar las competencias que tenga tal vez nuestro representante o el gerente o el director, no sé, quien esté a cargo del sistema de gestión. Definir los recursos, que era algo de lo que hablábamos ahorita. En la definición de recursos es importante que tengan en cuenta que si bien ahí, digamos que muchas veces esto está a cargo del área de contabilidad o costos o compras, es importante que si existe un área de seguridad y salud o un área de salud ocupacional, o a veces lo dejan también hasta el área de talento humano,
el tema de seguridad y salud, que ustedes tengan una pestañita aparte donde se diga, no sé, tenemos 5 pesos para seguridad y salud, ¿cómo vamos a gastar o a invertir esos 5 pesos? Entonces los 5 pesos va a ser uno para exámenes médicos, uno para elementos de protección personal, uno para capacitaciones, ¿sí? Es decir, que ustedes tengan como muy discriminado en qué se va a invertir el dinero, cuáles, en qué fechas, quién va a ser el responsable de custodiar la eficacia de ese proceso y pues como cuáles son los resultados. Ay, perdón. Entonces, dentro del tema de recursos, es importante que ustedes muestren, digamos que durante los procesos de auditorías, ahí también se mide el proceso, el compromiso gerencial, ¿no? Entonces, que ustedes muestren la gestión que se ha hecho con los recursos asignados, cuáles han sido los resultados, cuáles eran como los objetivos o las metas esperadas, y que puedan tener una línea basal de todo lo que ha sido la mejora del sistema de gestión. Entonces, si se dan cuenta, pues básicamente de lo que les he hablado ahorita en recomendaciones, está todo enmarcado acá dentro del ciclo PHBA. Estos porcentajes, ¿sí es la misma que tú? Sí, sí, es la misma. No has cambiado la diapositiva, es que están diciendo que no cambies la diapositiva, no, la diapositiva está en... Ah, no, sí, sigue siendo la misma, es que es como para no colocar tanto texto Sí, y no... sí. Sí. Entonces, estos porcentajes que tienen cada una de los iniciales están, digamos que muy ligados a lo que es la evaluación real hoy en día. Entonces, en el proceso de recursos, pues van a medir lo que les acabo de mencionar. El peso o el porcentaje que va a tener dentro de la evaluación va a ser un 10%. Gestión integral del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Está mucho la parte documental, las evidencias que ustedes demuestran. Acuérdense que todo documento que tenga o todo soporte que sea del trabajador debe tener una vida útil, ¿no? Un tiempo de... Ay, perdón, se me fue la paloma. Un tiempo de archivo, por llamarlo así. Entonces, hay documentos especiales que deben conservarse por un tiempo, creo que son 20 años a partir del cese de la relación laboral. Entonces, ténganlo muy en cuenta, porque pues esto ha generado muchos inconvenientes al interior de las organizaciones, ya en los procesos de auditoría que estamos haciendo con varios contratistas y proveedores, la información después de que ellos han terminado relación laboral, la pierden o simplemente la mandan a archivo muerto o la destruyen y se inician procesos de demandas. Entonces sí es importante que tengan una recuperación y un archivo dedicado solo a seguridad y salud. Si la memoria no me falla, y aquí sí les pido me excusen, pero los documentos que deben tener, así como por 20 años, son manuales de funciones, exámenes médicos ocupacionales, profesiograma, entrega de elementos de protección personal y capacitaciones. Digamos que estos 5, si mal no lo recuerdo, son documentos que se convierten de carácter legal. Entonces, bajo una demanda, pues van a estar siempre como muy encima de todos estos soportes. También les van a pedir estudios de puestos de trabajo. Entonces, si tienen un trabajador que les está reportando incapacidades ya muy recurrentes, si ven que de pronto ya su nivel de productividad ha disminuido, que ya está iniciando como un proceso de calificación, es importante que incluyan a la ARL para que ella les esté haciendo acompañamientos continuos y les esté evaluando el puesto de trabajo. Gestión de la salud, básicamente son exámenes médicos, qué campañas hacen ustedes en promoción y prevención. Adicional a eso, si ustedes tienen de pronto población en zonas endémicas, pues cuáles son los esquemas de vacunación que están manejando.
Si de pronto tienen manipulación de productos o sustancias químicas, pues cuáles son los riesgos adicionales que están presentando y cuáles son los controles especiales que ustedes están implementando. Lo mismo en gestión de peligros y riesgos, lo que les decía hace un momento, incluyan a todas las partes interesadas, no importa que de pronto tenemos un cliente que nos visita una vez al mes. Entonces, igual, incluyanlo, lo que pueden hacer en estas que son visitas como esporádicas, lo pueden dejar dentro de visitantes y definir pues, los peligros y riesgos a los que se exponen. Si ustedes dentro de la operación tienen personal que hace desplazamientos en vehículos propios o alquilados, recuerden que hay una regulación especial para el Plan Estratégico de Seguridad Vial, entonces que es otro sistema de gestión, un poquito más robusto o menos, depende pues de la empresa, pero sí es importante que tengan en cuenta que existe una reglamentación para el Plan Estratégico de Seguridad Vial y que indiferentes si son de pronto personal comercial que se va en su vehículo propio a atender visitas de clientes, deben documentar un plan estratégico de seguridad vial. Entonces eso sí es como para que lo revisen, igual las ARLs están en la obligación de apoyarlos y asesorarlos. Y pues también el tema de gestión de amenazas. Entonces, si ustedes están documentando hoy en día sus planes de emergencia, si lo están haciendo en compañía o en apoyo con sus vecinos, con personal de apoyo, que tengan siempre como muy en cuenta cuáles son las clínicas a las que se deben acudir en caso tal de una emergencia inminente, cuáles son los números de teléfonos, cuáles son las entidades reglamentadas que les va a prestar una asesoría o un apoyo de inmediato. Y en verificación, ya las dos últimas, que es el verificar y el actuar, en verificación son todos los procesos de evaluación. La norma dice que ustedes deben hacer evaluación por lo menos una vez al año del sistema de gestión y la evaluación debe estar a cargo de un tercero. Entonces, a lo que voy con esto no es necesariamente que tengan que estar como contratando personal especializado, pero sí por lo menos para las empresas que lo pueden hacer en apoyo de ARLs, ellos están como facultados para poder hacer todas las evaluaciones del sistema de gestión y entregarles un informe claro, real, conciso, que les diga en qué están fallando, porque hoy en día las ARLs están generalizando, simplemente les entregan un informe donde dice que usted está en un 20 o en un 70% de cumplimiento, pero no le demuestra cuáles son las falencias que tienen o las oportunidades de mejora. Asimismo deben hacerlo con todas las auditorías, indiferente si es Bureau Veritas o si es el Consejo Colombiano, o si es la ARL o si es un tercero que viene a hacerles la evaluación de su sistema de gestión. Siempre los resultados, deben definirles o deben ser muy claros en cuanto a las oportunidades de mejora y a las fortalezas que tienen al interior de las organizaciones. Entonces es importante que lo tengan en cuenta y pues el mejoramiento es básicamente de toda la evaluación o de todo lo que nosotros identificamos que tenemos la oportunidad de mejorar, pues qué es lo que hemos implementado a la fecha, cuáles son los riesgos asignados ahora, los recursos, asignados ahora a ese mejoramiento y cuáles van a ser como las etapas en las que vamos a realizarlos. El tema es muy, muy, muy amplio. Traté de por lo menos darles como lo más importante que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y como les he venido diciendo, aquí lo importante es que conozcan la reglamentación que les aplica, conozcan el decreto habla de las responsabilidades hasta de las ARLs, entonces revísenlo a medida que ustedes van haciendo su proceso de autoevaluación, van identificando qué es lo que les hace falta. La guía que hablamos hace un momento es muy clara y les va diciendo, oiga, mire, si tiene tantos trabajadores, pida el 5% y evalúe el nivel de riesgo, evalúe los periodos de pago. Entonces, la misma norma les va dando como esa pauta para ustedes ir mejorando su sistema de gestión. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Sí,
Débora decía, dentro de mi empresa hay una matriz de peligro. Cuando se tienen empleados mediante la modalidad de teletrabajo, esa matriz se vuelve casi personalizada. No, puedes hacer una matriz de peligros donde tengas una pestaña solo para quienes hacen teletrabajo y generalizarla. Aquí lo importante es no hacer una por una, digamos, si tengo 20 teletrabajadores, pues no hacer una por una, sino dentro de la misma matriz global que tú tienes, hacer una pestañita que sea como especial para los teletrabajadores y definir ahí todas las condiciones, pero no es necesario que documentes una para cada caso. La siguiente, Paola dice, en cuanto al líder del sistema, ¿es posible que se disponga de una persona externa que solo recibe lo que en realidad hace otra persona? Que solo revise, perdón, lo que en realidad hace otra persona. Sí, o sea, si a lo que te refieres es como a tener un servicio externo contratado para el sistema de gestión de seguridad y salud, pues es válido. Tú, digamos, si al interior tienes, acuérdate que eso es de acuerdo con el número de trabajadores y nivel de riesgo, pero si dentro de la clasificación te da para que las personas que tienes o digamos que la conformación que tienes al interior de la organización permita tercerizar el tema de seguridad y salud en el trabajo, es válido. Igual debes hacerle todo un proceso de evaluación también a la persona que te esté prestando servicio de terceros y hacerle dentro del proceso de evaluación de proveedores y contratistas, él debe estar ahí incluido. Entonces debes tener toda la documentación de su formación profesional, de su experiencia y a su vez pues como que tú debes hacer toda la evaluación de esas competencias para determinar si es o no apto para poder llevar el sistema de gestión que tienen al interior. Janet dice, ¿desde qué número de motos o vehículos se debe hacer el plan estratégico? Pues mira, la norma creo que te habla de que si son 3 o más, pero te confieso que tengo ahí como el riesgo de equivocarme, pero sé que son como 3 o más. Y esto básicamente es por los desplazamientos que están haciendo. Son personal que está prestando un servicio para la organización y están expuestos a un nivel de riesgo vial. Acuérdate que hoy en día la tasa de accidentalidad es muy, muy alta. Estamos hablando de aproximadamente 645.119 accidentes de trabajo. Pues está calificado, digamos que el tema de seguridad vial como un riesgo crítico, entonces dentro de la matriz de peligros y riesgos también deben identificar cuáles son los riesgos críticos, en este caso seguridad vial, trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, lo que sea que les aplique, pero si está en la tipificación de sus peligros y sus riesgos, deben establecer un plan estratégico de seguridad vial. Paola Herrera dice, me refiero, claro, Paola había hecho la pregunta en cuanto al líder del sistema. Entonces ella aclara un poco y dice, me refiero a que si no se tiene la persona con licencia y es otra quien apoya en la creación y elaboración de documentos, pero se le paga a una persona con licencia para que valide los documentos. Sí, es válido. Lo que te decía, debes validar la competencia y la formación de la persona para que sea apta pues, para llevar el sistema de gestión, pero sí es válido. Y no hay más preguntas. ¿Tienen alguna duda? Esta presentación, eso, con tus datos. Con tus datos porque seguramente hay unos que tienen, por ahí había alguien que de verdad tenía otra pregunta, entonces prefiero que cosas más puntuales llamen a Carolina, ella es consultora, así que también está disponible para brindarles estas consultorías directamente en sus organizaciones. Carolina, muchas gracias. Este webinar queda grabado, así que se los vamos a compartir en el chat de la comunidad de líderes de talento y quedamos pendientes de ustedes. No, gracias a ustedes por el espacio y como dice Liliana, cualquier duda que tengan con mucho gusto me escriben y pues ahí estamos como para ayudarnos. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Hasta luego. Chao.